Voy a ocupar estos minutos para hablar de, como me lo han pedido, la pregunta es ¿cuándo indicar terapia biológica en la enfermedad inflamatoria intestinal? Primero quiero poner en contexto lo que en esta diapositiva se refiere a lo que se llama terapias no dirigidas, que es el ABC. Normalmente usamos tratamientos de este tipo, desde los corticosteroides y los aminosalicilatos, y también utilizamos medicamentos que modulan la respuesta del sistema inmune, como las tiopurinas y el metotrexate. Y luego en el inciso B está la terapia dirigida. Específicamente en este capítulo está lo que motiva la charla, los anticuerpos monoclonales en relación a los que inhiben a lo que se llama el factor de necrosis tumoral y otras cosas de las cuales escucharán en la plática posterior con el doctor Yamamoto. Los objetivos que definí para estos minutos es que definamos, y creo que es la parte más importante de la charla, la naturaleza heterogénea de la enfermedad inflamatoria, las limitaciones que tenemos con el tratamiento que estamos ofreciéndole a los pacientes, los objetivos y sobre todo la respuesta puntual a las preguntas de a quién tratar, cuándo, con qué agente. La pregunta de si es conveniente combinar el tratamiento biológico con inmunomodulador. La pregunta que se repite constantemente es ¿cuándo deja de funcionar el tratamiento? ¿Qué más puedo ofrecerle? Y por supuesto, ¿cuándo suspender el tratamiento? Y si el tiempo lo permite, les mostraré algunas secuencias de decisión, árboles de decisión para el tratamiento de la enfermedad. Esta diapositiva me parece a mí que es muy importante porque deja en la mente de nosotros que hay diferentes expresiones, decimos fenotípicas. En la parte superior ustedes pueden ver la remisión y recurrencia de un paciente que representa las 2/3 partes de una cohorte danesa en el seguimiento con enfermedad inflamatoria a 10 años. Entonces, no les podemos ofrecer el mismo tratamiento el que está en la parte superior al que está en la parte inferior derecha. Son enfermedades distintas y todos tienen el mismo diagnóstico, enfermedad inflamatoria intestinal. En el pasado reciente, la naturaleza de la enfermedad no la entendíamos realmente. También teníamos un enfoque propiamente de respuesta o reactivo a reducir síntomas y a manejar la enfermedad en un contexto de temporalidad limitado. Está activa, la trata. Está inactiva, la dejo de tratar, y esto ha cambiado. De suerte entonces que la perspectiva era diferente, el tratamiento era limitado, había costos propios tanto de tipo económico como de calidad de vida en la cirugía y en la hospitalización, y desafortunadamente moría una proporción grande de pacientes. Esta diapositiva expresa lo que entendemos de la respuesta de algo que existe normalmente en el intestino, las bacterias, que se desajustan y generan una respuesta de intolerancia en un subgrupo de enfermos. Como ustedes pueden ver en la diapositiva en la parte baja izquierda, la tolerancia es la característica a esa cantidad extraordinaria de bacterias que existen en la luz intestinal. Y en el lado derecho ustedes pueden ver todos los participantes de la respuesta inmune, incluso lo que determina que algunos de estos pacientes progresen a una enfermedad degenerativa de tipo neoplásico. Entonces este desbalance es el que queremos, entre comillas, modular. La diapositiva retrata la pirámide que han visto ustedes para la colitis ulcerativa. Si la enfermedad es leve, le ofreces aminosalicilatos, tanto de inducción como barra continua, como fragmentada en mantenimiento. Si la enfermedad no responde, lo escalas a corticoides y lo dejas en mantenimiento con aminosalicilatos. Si el paciente no responde o la enfermedad es una condición más intensa, le das un biológico o de plano un inmunosupresor. Y si de plano ya no pudiste, entonces le hablas al cirujano y le hace colectomía. ¿Qué ha habido en el pasado reciente? Que se han incorporado moléculas distintas, mecanismos de acción distintos como el adalimumab, el golimumab, el vedolizumab, y la pregunta es, ¿en dónde vamos a ubicar esta terapia biológica en la ecuación? Se aplica también para la enfermedad de Crohn, de menos a más. Lo primero que intentamos es darle corticoides al paciente, lo mantenemos en corticoides de largo plazo, no responde, le damos corticoides sistémicos, le agregamos la etiopurina o el metotrexate,
no responde, entonces hablamos de tratamiento biológico. Y esta es la aproximación pragmática que estamos utilizando en pirámide ascendente. Y ya cuando de plano no podemos, le hablamos al doctor Yamamoto y le decimos que le vamos a mandar un casito para que vaya juntando más. ¿Cuáles son las tendencias? Las tendencias están expresadas aquí. Primero es que hagamos un pronóstico. Al momento de confirmar el diagnóstico, podamos, desde el momento mismo de hacer el diagnóstico, predecir. Es un sujeto joven con afección de intestino delgado, con afección perianal. Este paciente con una conducta agresiva y extensa o con colitis ulcerativa en una etapa de edad temprana y extensa, debemos considerarlo para un tratamiento distinto. Y lo otro que también ha cambiado es el concepto de qué quieres con el tratamiento. Y por eso la frase en la parte en medio dice tratar con un objetivo, es curar la mucosa. Y les mostraré a lo largo de la charla por qué es conveniente curar la mucosa. En las terapias biológicas están incluidos todo esto, vacunas, productos bacterianos atenuados o muertos, hormonas, péptidos, etcétera, y los anticuerpos monoclonales y las proteínas de fusión. Ahora hay cosas interesantes con oligonucleótidos antisentido e incluso modificar la disbiosis utilizando consorcios bacterianos de donantes heterólogos. Estas son las proteínas que se han generado como anticuerpos monoclonales y luego los han llevado al punto de hacerlos 100% humanos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando confrontamos a un paciente con este diagnóstico? Yo quiero inducir respuesta y mantenerla, eliminando los esteroides y curando las fístulas, evitando internarte, normalizar tu calidad de vida y en negritas, curar la mucosa, normalidad estructural, remisión histológica. Entonces tenemos que hablar con el paciente del control de los simples síntomas al control real de la enfermedad y la ecuación de buena seguridad, costo accesible y seguro el medicamento. Entonces, ¿a quién tratar? La pregunta es la antítesis. ¿A quién no le debo dar esto? ¿Qué es un mal pronóstico? ¿Cuándo el paciente tiene una condición de grado moderado o grave? ¿Y qué debo de hacer antes de empezar el tratamiento? Porque lo voy a exponer a algo, amén del costo riesgoso. Luego la pregunta, ¿empiezo de menos a más o de plano si el paciente tiene una condición de grado intenso de más a menos? Hay quien ha pensado que no vale la pena y entonces deberíamos empezar de menos a más, pero con tiempos definidos y cambiar rápidamente dependiendo de la respuesta. Y la gran pregunta, ¿me estoy tardando en empezar el tratamiento? Si lo hubiera empezado antes, ¿hubiera sido mejor? Vamos a ver la evidencia al respecto. Pregunta, ¿cuál agente? ¿Cómo? ¿Le doy la dosis de inducción? ¿Lo combino? ¿Qué tanto puedo esperar para ver una respuesta? Y si pierdo la respuesta, ¿qué voy a hacer? ¿Y debo suspender el tratamiento? Son demasiadas preguntas para contestarse en 20 minutos. ¿Y qué planeo a largo plazo? ¿A quién ofrecer esta alternativa? No a todos. Y en aquellos que tengan características adecuadas, debo de estar muy consciente de que no se lo debo ofrecer al paciente que está obstruido y que lo debo vacunar de manera adecuada antes de exponerlo a estos medicamentos, que debo descartar complicaciones infecciosas y que debo descartar además tuberculosis y otras enfermedades. ¿En quién no debo usarlo? Cuando hay respuestas idiosincráticas alérgicas a las proteínas que voy a utilizar, cuando tengo una infección activa, cuando tengo falla cardíaca grado 3 o 4 o cuando tengo cáncer concurrente. Cuando hay obstrucción y por la historia de enfermedades desmielinizantes para algunos de estos productos biológicos y historia de cáncer previa. Haciendo una historia cuidadosa, definiendo su esquema de vacunación, una serie de pruebas de laboratorio y de estudios de imagen. Asegurándome que el paciente ha cumplido a pie juntillas con un esquema de vacunación, dependiendo de donde me tocó vivir en la población adulta, y aclarando que no puedo utilizar vacuna de virus vivos cuando estoy recibiendo o inmunosupresores y menos biológicos. Entonces, ¿a quién tratar? Definamos a los pacientes con un mal pronóstico.
Se han intentado a lo largo de los años, y ustedes pueden ver en esta diapositiva, las variables de importancia. Por supuesto, es evidente que la muerte es un factor de muy mal pronóstico, la corticodependencia, la obstrucción, la enfermedad incapacitante. Y lo que en común han encontrado estos autores es lo siguiente, que si empiezas con la enfermedad antes de los 40 años, si tienes enfermedad perianal, vas a tener una evolución desafortunada. Esta diapositiva señala la proporción de una cohorte de pacientes que juntaron 3 pronósticos o índices de mal pronóstico: edad de menos de 40 años, uso de esteroides y lesiones perianales. Prácticamente 2/3 partes tenían estas características. Pero vean en la parte derecha, si yo tengo 2 o 3 de estas variables sencillas, puedo predecir que va a tener una enfermedad incapacitante en los siguientes 5 años. Así puedes empezar a seleccionar a un paciente al cual deberías ofrecerle un tratamiento biológico o bien combinado con inmunomodulador. Cuando hacemos la endoscopía, en un paciente que tiene lesiones ulcerosas extensas o profundas, como dice la diapositiva, a 1, a 3 y a 8 años, la probabilidad de requerir una resección colónica llega a ser de un 62% con respecto al que no tenga estas características de solo el 18%. Entonces ya puedo con la imagen endoscópica y con variables clínicas escoger al paciente. Temprano o tarde. Parece ser que la decisión de temporalidad, ese timing, como dicen en inglés, es muy importante. Y véanlo ustedes, drogas caras como el adalimumab, si el sujeto o el paciente tiene menos de 2 años de evolución, la respuesta es de un 51%. El mismo diagnóstico, pero en un paciente con 5 años o más de evolución, la respuesta es de 35 puntos porcentuales. Eso no es bueno. Cuando lo llevamos esto hacia la curación de la mucosa, si el paciente tiene una enfermedad de menos de 2 años, se cura el 44%. Si tiene más de 5 años, el mismo diagnóstico se cura solo el 21%. Entonces, tardíamente no nos da muy buenos resultados. Y es entendible si vemos esta muy traída gráfica del doctor Cosnes. La enfermedad tiene un curso natural. La medicina es antiinflamatoria y la inflamación se acaba en los primeros meses. Luego sigue una fase penetrante y estenosante. Si ustedes quieren hacer algo con drogas antiinflamatorias, utilicémosla en el paciente adecuado, en el momento adecuado. Este trabajo, que generó luego otra publicación, demuestra que en un grupo de enfermos de características semejantes, en la parte derecha, la desaparición de úlceras se consigue si empezamos el tratamiento combinado de infliximab con inmunomoduladores, 88%, con respecto al que empecé de menos y voy viendo respuesta y se lo voy subiendo. Al final de 2 años, solo el 47% lograron reducción y solo el 30% desaparición de las úlceras. Y si lo vemos en relación a la proporción de pacientes que alcanzan remisión, si lo ves a las 14 semanas, el tratamiento combinado fue significativamente mejor que el tratamiento convencional. Lo empatas después de 78 semanas, año y medio. O sea, te tardaste en darle el tratamiento a un grupo de pacientes. Eso es lo que quiere decir el estudio de Gerde Heinz. Y el otro tema es los pacientes que se mantienen sin recaída. En verde, los que tuvieron tratamiento combinado estuvieron libres de recaída significativamente mejor que aquellos que llevaron el tratamiento convencional. El otro abordaje es el tratamiento acelerado. Si la enfermedad es leve, puedes dar un tratamiento local, 5-ASA, budesonida, esperarte 2 meses, no más de eso, y dependiendo de eso, escalar al paciente a inmunomodulador. Y si no hay respuesta en un lapso de 3 meses o 4 meses, escalarlo a un tratamiento biológico. Y entonces la pregunta que yo propongo aquí es, ¿y cómo defino la remisión? Y más importante es cómo la voy a hacer objetivamente documentada, cómo la mido. De acuerdo a la opinión de este grupo de expertos, ellos llegan a la convicción que el paciente con mal pronóstico parece ser el paciente más adecuado para la inducción temprana con tiopurinas y terapia biológica. Intervenir temprano es importante, empleando agentes biológicos cuando hay afección extensa,
cuando hay afección proximal, cuando hay enfermedad rectal grave, en sujetos jóvenes, en enfermedad perianal, pacientes con estenosis y pacientes con úlceras profundas. Voy a obviar esta por el tiempo y me quedo con la siguiente. ¿Cuál agente? Aquí ustedes ven en el recuadro todos los mecanismos de acción de drogas, las que existen y las que están en desarrollo. Tenemos hoy en México disponible infliximab de patente y el nuevo producto que ahora es un genérico, se llama Remsima, adalimumab y un genérico que llegará en el transcurso de el próximo año, también la misma fórmula, certolizumab, ustekinumab y tendremos eventualmente el vedolizumab. ¿Cuál? Depende de la preferencia del paciente, lo que buscas y mantener el resultado a largo plazo. Y en la afirmación de la agrupación ECO dice puntualmente, son equivalentes, no hay diferencias entre ellos y aquí está documentado. La remisión medido como índice de actividad de Crohn con infliximab a un año es de un 39% y en el grupo de pacientes que reciben adalimumab 41%. Son equivalentes los productos. En alguna investigación realizada en el Reino Unido se cuestionaron a los pacientes qué preferían y creo que la parte importante es la parte final de la diapositiva. El 82% de los pacientes querrían que las decisiones las hicieran médico y paciente juntos. Por razones obvias, algunos preferían aplicárselo subcutáneo adalimumab y otros preferían el contacto y la visita regular y tenían miedo a autoinyectarse. 1 o 2 medicamentos. El estudio más importante en este sentido es un estudio que se llama SONIC, pacientes con enfermedad de Crohn con características muy peculiares a los cuales les dieron azatioprina, infliximab o la combinación de los dos. Este tratamiento buscaba remisión libre de esteroides y curación de la mucosa. Y lo que obtuvieron es que el tratamiento combinado dio una tasa de resultado primario sin corticoides a 26 semanas de un 57% con respecto a un 30%. El segundo punto que buscaban es la curación de la mucosa. Se consiguió mejor cuando se combinó el infliximab con la aciatoprina. La pregunta que se hizo Colombel, además remisión libre de esteroides al seguimiento en la semana 50, significativamente mayor para la combinación y ese es un buen resultado. La pregunta que se hizo Colombel es ¿y por qué? La combinación de infliximab-aciatoprina alcanza concentraciones del biológico significativamente más altas. El biológico no es inocuo, genera respuesta de anticuerpos bloqueantes y se acaba el efecto. La pregunta se la hicieron también para la enfermedad ulcerativa, la colitis. El trabajo de Rimo Panaccione contesta esta pregunta. Pacientes con CUSI moderada severa que han fallado el manejo con corticoides, naive a los biológicos, les dan azatioprina, les dan infliximab o les dan la combinación de los dos. Y el propósito era remisión libre de esteroides en la semana 16. Las características de 231 pacientes, vistos gráficamente, este es el resultado. 40% lograron estar libres de esteroides con respecto a los que tomaron solamente el infliximab o la aciatoprina. La respuesta significativamente mayor y muy importante, la curación de la mucosa se observó más en el grupo que recibió la combinación. Visto puntualmente en el score de mayo, los resultados de reducción de inflamación fueron 5 puntos con respecto a 3 el grupo que recibió aciatoprina. Cuando se pierde la respuesta por razones complejas, anticuerpos que bloquean, depuran el producto biológico y se pierde la eficacia. Y la alternativa es intensificar el tratamiento aumentando la dosis o acortando los intervalos de administración o bien cambiando la dosis terapéutica. En el caso particular de adalimumab, en el recuadro anaranjado, 27% de pacientes perdieron la respuesta y los cambiaron a un esquema de tratamiento de cada semana, recuperando 2/3 partes de los pacientes. Puede mejorar si ajustas la dosis e incrementas la dosis. Pregunta, ¿se debe suspender el tratamiento? ¿Por qué? Creo que sí, por efectos secundarios, por pérdida de la efectividad o por costo. Porque hay una serie de reacciones y son productos muy potentes. ¿Y qué han encontrado?
El doctor Louis en Bélgica y en Francia demostró que varones que se han sometido a cirugías, que dependen de corticoides, que tienen anemia, leucocitosis o reactantes de fase aguda muy altos o un score endoscópico alto, si tienes menos de estos cuatro o menos de estas variables, la probabilidad de que te mantengas libre de actividad al suspender el tratamiento es proporcionalmente muy alta, cerca del 90%. Pero si tienes los 7 variables, la probabilidad de que en el lapso de un año vuelvas a tener la enfermedad es prácticamente una garantía. O sea, hay pacientes a los que no les debe suspender el tratamiento. Y este algoritmo, lo único valioso es la cita bibliográfica porque es muy pequeña la diapositiva, pero ahí les dice cuándo suspender y cómo suspender los medicamentos y el acceso está abierto en la internet. Lo que queremos es cicatrizar la mucosa, pues no todos los medicamentos lo consiguen. En México 2 de cada 3 son pacientes con CUSI y vean ustedes cómo medicamentos como la acetoprina y el 5-ASA sí logran cicatrizar la mucosa, luego entonces no necesitamos darle biológicos. ¿Por qué cicatrizar la mucosa? Los que no lo logran, el 69% están libres de cirugía. Los que sí lo logran, el 83% están libres de cirugía. Te paga bien el tener la mucosa cicatrizada. Y en el caso de CUSI, ustedes pueden ver la subpuntuación de 0 y 1, proporción de pacientes libres de colectomía cercano al 90%. En cambio, si tienes actividad ulcerada en la endoscopía a pesar del tratamiento, vas a operarte en el rango del 80%. En conclusión, son fármacos efectivos y bien tolerados, sin aumento de la mortalidad atribuible al fármaco. La tasa de infecciones es comparable a la observada con el grupo placebo. El riesgo de malignidad es bajo. Parece ser que la combinación de la azatioprina es más peligrosa que el propio biológico comparado con la población general, y la relación riesgo-beneficio parece ser adecuada y se debe utilizar esto con buen juicio clínico. Muchas gracias.